Las gemelas del millonario viudo no dormían, hasta que la pobre empleada de limpieza hizo algo que lo cambió todo. Si quieres descubrir qué fue lo que realmente ocurrió y cómo un gesto sencillo logró lo que nadie había conseguido, suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí contamos historias que marcan el corazón y que podrían reflejar tu propia vida. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo ahora? La mansión estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio roto cada noche por el llanto incesante de dos bebés que no encontraban descanso. Desde la muerte de su madre, las gemelas no habían vuelto a dormir más de unos minutos seguidos. Médicos entraban y salían, dejando diagnósticos inútiles. Pastillas, jarabes, infusiones. Nada conseguía calmar a las pequeñas. El padre caminaba por los pasillos con el rostro endurecido, los ojos hundidos por la fatiga y la impotencia. Podía comprarlo todo, menos el sueño de sus hijas. Esa madrugada, el reloj marcaba las 3. El hombre estaba sentado en el estudio, rodeado de frascos vacíos y papeles arrugados. Su copa de whisky temblaba en la mano, pero lo que realmente lo hacía temblar era el sonido que atravesaba las paredes, los sollozos agudos, constantes, desesperados de sus niñas. Apoyó el vaso con fuerza sobre la mesa, cubrió su rostro con ambas manos y suspiró como si cada aliento le arrancara un poco más de vida. En el piso de arriba, las gemelas agitaban sus pequeños brazos, con los rostros enrojecidos por el llanto. La niñera, agotada, intentaba arrullarlas en vano. No paran nunca, murmuraba entre dientes, con la voz quebrada. Una de las bebés arqueaba la espalda, la otra pataleaba con fuerza, las dos con lágrimas constantes que parecían no terminar jamás. Abajo, en la cocina, una puerta chirrió. Una joven entró con un balde de agua y un trapo gastado. Sus manos estaban ásperas de tanto limpiar, y su ropa sencilla contrastaba con el mármol brillante de la estancia. Avanzó con pasos silenciosos, pero al escuchar el eco del llanto, se detuvo. Cerró los ojos un instante, como si ese sonido atravesara algo muy profundo en ella. Luego continuó, apretando fuerte el mango del balde. Mientras subía las escaleras, la niñera cruzó por el pasillo con las gemelas en brazos, desesperada, intentando calmarlas sin éxito. El padre apareció en la puerta del estudio, con el gesto sombrío. «Llévalas de nuevo a la cuna», ordenó con voz seca. La mujer obedeció, pero antes de desaparecer en el cuarto, una de las pequeñas giró la cabeza y sus ojitos húmedos quedaron fijos en la figura humilde que subía con el balde. La joven bajó la mirada y apretó los labios. Sabía que no debía detenerse. Sabía que su lugar era limpiar en silencio. Pero algo en ese llanto la desgarraba. No eran solo niñas ricas llorando en una mansión. Eran bebés que suplicaban por algo que nadie podía darles. Y esa noche, sin imaginarlo, sus pasos sencillos iban a cruzarse con un destino marcado por la tragedia. El amanecer llegó sin calma. Los primeros rayos del sol se filtraban por las enormes cortinas de terciopelo, pero en lugar de traer luz, parecían acentuar la pesadez de la mansión. El padre permanecía sentado en su escritorio, aún con el batín puesto, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. No había cerrado los párpados en toda la noche. Frente a él, la copa de whisky seguía intacta, porque ni siquiera el alcohol era capaz de adormecer la angustia que lo consumía. Desde el piso de arriba, los llantos habían disminuido apenas un instante, pero no porque las gemelas durmieran, sino porque sus pequeñas gargantas se habían quedado sin fuerza. El silencio breve que cayó sobre la casa no fue alivio, sino un recordatorio cruel. Pronto comenzarían otra vez. Y así sucedió. Apenas unos minutos después, las paredes volvieron a vibrar con el sonido agudo y desesperado de los dos bebés. La niñera, exhausta, intentaba mecerlas en brazos, una en cada lado, pero sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. Tenía las ojeras marcadas, el cabello desordenado y un rastro de desesperación en la mirada. «Por favor, cállense. Ya no sé qué más hacer», susurraba entre dientes, al borde del llanto. La joven que limpiaba había terminado de fregar el piso de la planta baja. Llevaba su balde de agua sucia hasta el patio trasero cuando escuchó nuevamente los gritos desgarradores. Se detuvo. Era imposible ignorarlo. Sintió un nudo en la garganta. Sus pasos vacilaron, como si algo en su interior la empujara a subir esas escaleras que no le correspondían. El padre salió del estudio. Con pasos firmes, subió y entró al cuarto. La niñera se giró al verlo. «Señor, lo intenté todo. Nada funciona».
No quieren dormir, no quieren comer, solo lloran. El hombre apretó los puños. Entonces, ¿para qué te pago? Su voz retumbó como un trueno en la habitación. La niñera bajó la mirada, humillada, pero no dijo nada. Depositó a las bebés nuevamente en la cuna, donde ambas comenzaron a agitarse con más fuerza, estirando sus pequeños brazos como si buscaran algo invisible. El hombre se quedó de pie, rígido, contemplando la escena. La impotencia lo desgarraba. Podía mandar construir torres, comprar tierras, invertir en empresas, pero no era capaz de darle un solo minuto de paz a sus hijas. Y esa derrota lo consumía más que cualquier fracaso en los negocios. Detrás de la puerta, la joven que limpiaba observaba en silencio. Sus manos temblaban mientras sujetaba el balde vacío, y en su pecho la respiración era entrecortada. Recordó algo, una melodía suave, apenas un murmullo que alguna vez escuchó en su niñez, cuando el hambre y la soledad la acorralaban en la choza de barro donde había crecido. Su madre, cansada pero llena de ternura, solía cantarle esas notas para que dejara de llorar. Los recuerdos la estremecieron. Bajó la mirada, cerró los ojos y, sin darse cuenta, comenzó a tararear. Fue un murmullo bajo, casi imperceptible, que vibró en el aire como una caricia invisible. Y en ese instante, ocurrió algo imposible de ignorar. Los llantos dentro de la habitación se detuvieron por un segundo. El padre levantó la cabeza, confundido. La niñera frunció el ceño, como si hubiera escuchado algo. Y las gemelas, aún con lágrimas frescas en las mejillas, abrieron los ojos grandes y quedaron quietas, buscando con la mirada el origen de ese sonido. La joven se sobresaltó, cubrió sus labios con la mano y retrocedió un paso, como si hubiera cometido un crimen. El balde cayó al suelo con un estruendo metálico que retumbó en el pasillo. El corazón le golpeaba con violencia, y la vergüenza la invadió al pensar que alguien había escuchado su atrevimiento. El padre salió de la habitación de inmediato, con la mirada dura y penetrante. La encontró frente a la puerta, temblando, con la cabeza gacha. «¿Qué estabas haciendo aquí?», preguntó con un tono de sospecha, cada palabra cortante como un cuchillo. Ella no respondió. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. El eco del balde en el suelo aún parecía retumbar en la mansión. Dentro del cuarto, las gemelas comenzaron a llorar de nuevo, pero no con la misma intensidad. Sus sollozos eran más suaves, como si la calma de aquel murmullo se hubiera quedado en el aire por unos segundos más. El padre lo notó, y esa duda, ese instante fugaz en que el llanto había cedido, lo dejó intrigado. Sin saberlo, ese pequeño acto, esa voz humilde que había resonado por accidente en la oscuridad de la madrugada, estaba a punto de abrir una grieta en la muralla de dolor que había aprisionado la casa. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando la mansión entera seguía envuelta en un ambiente de cansancio y tensión. El padre no había regresado a su estudio. Permanecía en el pasillo, con la espalda apoyada contra la pared y los brazos cruzados, observando a la joven que aún recogía el balde caído con manos temblorosas. Sus ojos oscuros se clavaban en ella como si intentara descifrar algo que ni él mismo comprendía. Las gemelas, dentro de la habitación, seguían llorando, aunque sus sollozos eran más pausados que antes. Ese detalle no había pasado desapercibido para él. No era casualidad. Por primera vez en semanas, sus hijas parecían haber reducido el grito desesperado a un murmullo casi soportable. Y aquello coincidía exactamente con el momento en que esa muchacha había tarareado aquella melodía. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz grave, interrumpiendo el silencio pesado del pasillo. La joven bajó los ojos. Sus mejillas ardían de vergüenza. «Nada, señor», respondió apenas en un susurro, abrazando el balde contra su pecho como si fuera un escudo. El hombre avanzó un paso, y el eco de su caminar se extendió por el suelo de mármol. «No me mientas. Yo lo escuché». Ellas se callaron por unos segundos. «¿Qué fue lo que hiciste?». La muchacha apretó los labios y negó con la cabeza. Solo estaba recordando una canción», admitió, con la voz rota. El padre frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. «Una canción. ¿Cómo era posible que algo tan simple, algo tan insignificante en comparación con los tratamientos caros que había pagado, pudiera tener algún efecto en sus hijas?» La niñera apareció de nuevo en la puerta, con el cabello desordenado y los brazos temblorosos de tanto cargar a las gemelas. «Señor, no sé qué está pasando, pero por un instante parecieron tranquilizarse», dijo, con incredulidad. Él levantó la mano para silenciarla.
Caminó hacia la cuna, miró a sus hijas y luego giró lentamente hacia la joven. «Hazlo otra vez», ordenó con un tono que no admitía réplica. Los ojos de la muchacha se abrieron con sorpresa. «Señor, yo no puedo. No es mi lugar», balbuceó, retrocediendo un paso. «Te estoy dando una orden», repitió él, más firme, con esa voz que estaba acostumbrada a mandar en juntas de negocios y en toda clase de ambientes donde nunca se cuestionaba su autoridad. La joven tragó saliva, cerró los ojos un momento, y con un temblor en los labios, dejó escapar nuevamente aquel murmullo suave, casi imperceptible. La melodía flotó en el aire, sencilla y limpia, sin adornos, pero cargada de una ternura que hacía mucho tiempo nadie había dejado entrar en esa casa. Las gemelas dejaron de llorar. Una de ellas, con los ojos aún húmedos, se llevó el pulgar a la boca y comenzó a succionar despacio. La otra, con un suspiro entrecortado, se acomodó en la cuna y dejó escapar un pequeño balbuceo, como si estuviera respondiendo al canto. El silencio que se apoderó de la habitación fue tan repentino que parecía irreal. El padre dio un paso atrás, sorprendido. La niñera llevó una mano a la boca, con lágrimas en los ojos. Y la joven, ella abrió lentamente los párpados, viendo cómo las pequeñas, por primera vez en semanas, estaban quietas. «Es imposible», murmuró el hombre, casi para sí mismo. Pero en sus ojos había algo más que incredulidad. Había una chispa de esperanza mezclada con temor. El corazón de la muchacha latía con fuerza. No había querido mostrarlo, porque sabía que esa casa no era un lugar para ella, que solo era la pobre que limpiaba los pisos, como algunos la llamaban entre susurros. Pero algo dentro de sí la había impulsado. No pudo ignorar el llanto de esas niñas. No pudo resistirse a compartir la canción que tantas veces la había consolado en su infancia solitaria. El padre la miró de arriba a abajo, con desconfianza. «¿Quién te enseñó eso?», preguntó, en un tono más bajo, casi susurrante. Ella dudó antes de responder. «Mi madre», dijo al fin, y sus ojos se llenaron de un brillo nostálgico. «Cuando yo era pequeña, ella me cantaba esto cuando lloraba por hambre o por miedo. Era lo único que me hacía sentir segura». El silencio se extendió por la habitación. Las gemelas, ajenas a todo, se habían calmado casi por completo. El hombre desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol comenzaba a iluminar con fuerza los cristales. Su mandíbula se tensó. No podía aceptar que algo tan simple, tan humilde, hubiera funcionado cuando toda su riqueza y sus recursos habían fallado. No quería aceptar que esa joven insignificante había logrado lo que él no. «Esto se queda entre nosotros», dijo de repente, con firmeza. «No quiero rumores en esta casa». La muchacha bajó la cabeza y asintió en silencio, aunque por dentro se sentía herida. Había hecho lo único que sabía para ayudar, y aún así seguía siendo tratada como si hubiera cometido una falta. Sin embargo, mientras recogía el balde y se disponía a bajar las escaleras, escuchó un murmullo detrás de ella. Era la niñera, que la observaba con los ojos entrecerrados. Había visto lo que nadie más quería admitir. Esa joven tenía algo que las gemelas reconocían, algo que estaba más allá de cualquier explicación. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera, comenzó a gestarse una nueva tensión en la mansión. La niñera, celosa de que alguien más pudiera tener influencia sobre las niñas. El padre, incapaz de aceptar que su mundo de control y poder podía ser sacudido por la voz de una pobre. Y la muchacha, cargando en silencio un don que se convertiría en su bendición, y también en su condena. El día avanzaba lentamente en la mansión, como si el tiempo mismo se resistiera a seguir adelante. La rutina de siempre parecía mantenerse, criados y empleados entrando y saliendo, la cocina llena de ollas humeantes, el jardín siendo podado con precisión, los pasillos relucientes después de cada limpieza. Pero había algo distinto, algo que nadie podía ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, las gemelas habían dormido un par de horas seguidas. No era un sueño profundo ni prolongado, pero para todos en la casa, ese respiro era casi un milagro. El padre había pasado la mañana en su despacho, revisando documentos que apenas lograba comprender. Sus pensamientos estaban lejos de los negocios. Una y otra vez volvía a recordar la imagen de sus hijas calmándose con aquella melodía humilde, esa voz frágil que había salido de los labios de la joven de la limpieza. No podía aceptarlo. No podía creer que el dinero, los especialistas y los tratamientos caros hubieran fracasado, y que una simple muchacha pobre hubiera conseguido lo imposible. Y sin embargo,
Había sucedido frente a sus propios ojos. Mientras tanto, en la cocina, la niñera comentaba en voz baja con otra empleada de confianza. ¿La viste? Apenas entró al pasillo, tarareó algo y de repente las niñas se calmaron. No es normal. ¿Qué clase de truco será ese? Susurró, con el ceño fruncido. La otra mujer encogió los hombros, nerviosa. Quizás solo fue casualidad. Ya sabes que los bebés se cansan de llorar. No, no fue casualidad, insistió la niñera, golpeando la mesa con la palma de la mano. Es como si hubiera una conexión. Y no me gusta. Yo soy la encargada de esas niñas. No permitiré que alguien más me quite mi lugar. Sus palabras estaban llenas de veneno, pero también de miedo. La niñera sabía que su posición en la casa dependía de la confianza del patrón, y ese pequeño instante de calma había sido suficiente para despertar en él una chispa de esperanza. Y si la esperanza comenzaba a estar asociada con la joven pobre, entonces, ¿qué pasaría con ella? En otro extremo de la mansión, la muchacha fregaba el suelo del comedor en silencio. Sus pensamientos viajaban a su propia infancia, a la choza donde había crecido, a su madre cantándole aquella canción mientras trataba de acallar el hambre y el frío. Nunca había imaginado que esas notas sencillas pudieran tener algún efecto en otros, y menos aún en las hijas de un hombre tan rico y distante. Al recordarlo, sintió una mezcla de ternura y culpa. Había ayudado, sí, pero lo había hecho en un lugar donde su voz no tenía permiso. En esa casa, su presencia debía ser invisible, pero las gemelas no la habían visto como invisible. Cuando tarareó, dejaron de llorar. Cuando pasó por el pasillo, una de ellas giró la cabeza hacia ella. Eso no era algo que pudiera ignorar. Al caer la tarde, el padre salió finalmente de su despacho. Sus pasos resonaban en los pasillos, y todos se apartaban a su paso. Se dirigió directamente hacia la sala donde estaba la joven limpiando. Ella se incorporó de golpe, bajando la mirada, con el trapo húmedo en la mano. Tú, dijo él con voz seca. Ven conmigo. Ella dudó, pero lo siguió. Subieron juntos la escalera hasta llegar al cuarto de las gemelas. El ambiente estaba cargado de un olor agrio a leche derramada y lágrimas. Las pequeñas se agitaban inquietas en la cuna, y la niñera, con gesto crispado, intentaba calmarlas en vano. Quiero que lo hagas otra vez, ordenó el padre, mirando a la joven. La niñera abrió los ojos con indignación. Señor, ¿qué dice? Es absurdo. Esta mujer no tiene formación, ni experiencia, ni nada. Yo me encargo de ellas. Basta, cortó él, con un tono autoritario que no dejaba espacio a réplicas. Hazlo. Ahora. La joven sintió un nudo en la garganta. Miró a las gemelas, luego a la niñera, cuyos ojos parecían atravesarla de odio, y después al hombre que la observaba con impaciencia. Cerró los ojos, respiró profundo, y comenzó a tararear la misma melodía. El efecto fue inmediato. Los llantos cesaron poco a poco. Una de las bebés soltó un quejido suave y se acomodó sobre la manta, mientras la otra balbuceaba débilmente, con los párpados pesados. El ambiente se llenó de una calma tan extraña que incluso la niñera se quedó sin palabras. El padre la miró con una mezcla de asombro y desconfianza. ¿Cómo lo haces?, preguntó, con un tono más bajo. Ella apenas pudo responder. No lo sé, señor. Solo canto como lo hacía mi madre. El hombre no dijo nada más. Observó a sus hijas unos segundos. Luego se volvió hacia la niñera. Sal un momento, ordenó con frialdad. La mujer abrió la boca, escandalizada. ¿Qué? ¿Dejarla sola con las niñas? Haz lo que digo. Sal. La niñera salió de la habitación, apretando los dientes de rabia. Afuera, se apoyó contra la pared, con el corazón ardiendo de celos. En su mente, un pensamiento oscuro comenzó a crecer. Esa muchacha no podía convertirse en alguien importante para las niñas. Si eso sucedía, su propia posición estaría perdida. Dentro de la habitación, el padre permanecía de pie, observando a la joven que, con la voz temblorosa, repetía la melodía hasta que las gemelas finalmente cerraron los ojos. El silencio se extendió como una bendición sobre la cuna, y aunque él intentaba mantener la dureza en el rostro, sus labios se entreabrieron apenas, dejando escapar un suspiro de alivio que llevaba semanas negándose a sentir. Por primera vez desde la muerte de su esposa, había paz en la casa, y esa paz venía de la persona más inesperada. La noche volvió a caer sobre la mansión, pero esta vez el ambiente era distinto. En el cuarto de las gemelas reinaba una calma que parecía imposible hasta horas antes.
Los dos cuerpecitos descansaban bajo las sábanas suaves, con las mejillas aún húmedas de lágrimas, pero por primera vez en semanas dormían profundamente. El padre, sentado en un sillón al pie de la cuna, las contemplaba con una mezcla de alivio y desconcierto. No podía apartar de su mente el hecho de que aquella paz no era fruto de médicos, ni de medicinas, ni de nada que él hubiera comprado con su fortuna. Era obra de la voz temblorosa de una muchacha pobre. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y frotándose el rostro. La imagen de su difunta esposa apareció en su memoria. Ella solía arrullar a las niñas con canciones suaves cuando todavía vivía. El recuerdo lo desgarraba, pero también lo obligaba a reconocer lo evidente. Había algo en esa joven que las gemelas reconocían, un eco de lo que habían perdido. Afuera, en el pasillo, la niñera rondaba como un animal enjaulado. Sus ojos ardían de resentimiento. «No puede ser», murmuraba con rabia contenida. «No dejaré que una criada insignificante me quite el lugar que me corresponde. Yo soy la que se ocupa de estas niñas, no ella». Esa noche, mientras la casa dormía, la niñera bajó a la cocina y comenzó a hablar con otros empleados, dejando caer comentarios envenenados. «¿La han visto?», decía con voz baja pero llena de veneno. «Las niñas dejan de llorar con ella. ¿No les parece raro? No es natural. Quizás hace brujerías o algún truco sucio para ganarse la confianza del patrón». Algunos sirvientes rieron nerviosos, otros prefirieron no responder. Pero las semillas de la desconfianza quedaron plantadas. La joven, ajena a las murmuraciones, trabajaba en silencio. Esa misma madrugada había vuelto a su pequeño cuarto de servicio, apenas iluminado por una lámpara de aceite. Se sentó en la cama dura, con el balde aún húmedo a sus pies, y cerró los ojos. Su corazón latía acelerado. Nunca había querido destacar, nunca había querido atraer miradas. Su plan era simple, cumplir con su trabajo, cobrar lo justo y sobrevivir. Pero ahora algo había cambiado. Las gemelas habían respondido a ella como si la conocieran desde siempre, como si en su voz encontraran un pedazo perdido de su madre. Al día siguiente, el padre convocó a la joven a su despacho. La sala estaba decorada con estanterías llenas de libros, un escritorio de caoba impecable y cortinas que dejaban pasar una luz solemne. Él la miró fijo, con los brazos apoyados sobre la mesa. «Quiero respuestas», dijo sin rodeos. «Mis hijas solo duermen cuando tú estás cerca». «¿Por qué?». La muchacha bajó la cabeza. «No lo sé, señor. No tengo explicación. Solo canto lo que mi madre me cantaba a mí». El hombre golpeó la mesa con la palma abierta. «No acepto, no lo sé. Hay algo en ti que las calma, y necesito entenderlo». La joven sintió que la garganta se le cerraba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se obligó a mantener la voz firme. «Señor, no hay nada especial en mí. Solo soy una mujer pobre que canta una canción vieja». El padre la observó en silencio. En sus ojos había dureza, pero también una chispa de vulnerabilidad. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, mirando los jardines perfectamente cuidados. «Desde que su madre murió, no he tenido un solo día de paz. No he podido darles nada más que mi impotencia. Y ahora tú haces en minutos lo que yo no he logrado en meses». Ella no respondió. No se atrevía. De pronto, él giró hacia ella. «Quiero que te encargues de cantarles cada noche. Desde hoy, será tu tarea». Las palabras la golpearon como un rayo. «¿Qué? No, señor. Yo solo limpio. No puedo ocuparme de». «No es una petición», interrumpió con un tono que no admitía discusión. «Es una orden». El corazón de la muchacha se aceleró. Sabía que no podía negarse. Aceptar significaba entrar en un terreno peligroso, donde la niñera y los demás ya la miraban con recelo. Pero rechazarlo significaría perder el empleo y volver a la miseria de la que había escapado. Esa misma noche, volvió a estar frente a la cuna. Las gemelas lloraban desconsoladas, y la niñera, desde la puerta, la observaba con los brazos cruzados y los ojos encendidos de rabia. La joven cerró los ojos, respiró profundo y comenzó a tararear. El efecto fue el mismo. El llanto cesó poco a poco, los ojitos de las bebés se cerraron, y el silencio cubrió la habitación como un manto sagrado. El padre, de pie detrás de ellas, observaba con los labios apretados. Y aunque no decía nada, en el fondo de su corazón había una certeza que lo asustaba. Aquella muchacha humilde estaba devolviendo la vida a su hogar. La niñera, sin embargo, pensaba lo contrario. En su interior ardía una sola idea. Si dejo que esto siga,
pronto me reemplazará. Y yo no lo permitiré. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y tensión. Alivio porque las gemelas, aunque aún lloraban, ya encontraban descanso en las noches gracias a la joven que cantaba para ellas. Tensión porque cada mirada dentro de la mansión estaba cargada de desconfianza. Los criados murmuraban entre sí, preguntándose cómo una muchacha tan pobre y sin estudios podía lograr lo que médicos, psicólogos y niñeras no habían conseguido. La niñera, sobre todo, se consumía en celos. El padre, aunque no lo decía en voz alta, comenzaba a depender de aquella melodía. Sus hijas solo descansaban cuando ella estaba cerca. Era un hecho imposible de ignorar. Cada noche, la llamaba con un gesto seco y la obligaba a entrar en la habitación. Ella se acercaba a la cuna, nerviosa bajo la mirada fija de la niñera, y entonaba la misma canción suave, cargada de ternura y dolor. El resultado era siempre el mismo, el silencio sagrado que por semanas había abandonado la mansión. Una madrugada, mientras la joven regresaba a su pequeño cuarto de servicio, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a la niñera, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida. «Te crees especial, ¿verdad?», susurró, acercándose. «Pero no lo eres. Aquí eres solo una criada, y siempre lo serás. No pienses que por hacer dormir a 2 bebés vas a ganarte un lugar en esta casa». La muchacha bajó la mirada, apretando los labios. No respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. «Ten cuidado», añadió la niñera, inclinándose hasta quedar cerca de su rostro. «En esta mansión, los que creen que pueden subir de lugar siempre terminan cayendo». La joven entró en su cuarto y cerró la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Se dejó caer en la cama dura, abrazando la manta como único consuelo. En su mente resonaban las palabras de la niñera, pero también el recuerdo de las gemelas calmándose entre sus brazos. No entendía por qué la reconocían. No comprendía por qué su voz las tranquilizaba. Solo sabía que cada vez que las veía llorar, algo en su interior la obligaba a cantarles, como si ese acto no fuera una elección, sino un destino. Al día siguiente, durante el desayuno, el padre bajó al gran comedor. Vestía impecablemente, como siempre, con un traje negro y un reloj brillante en la muñeca. Pero su semblante seguía siendo duro, marcado por la pérdida. Los criados servían platos rebosantes de frutas, pan recién horneado y café caliente, pero él apenas probaba bocado. Sus ojos estaban fijos en las cuentas y documentos que tenía delante, aunque su mente vagaba lejos de los números. De pronto, escuchó un sonido suave. Miró hacia la puerta y vio a sus hijas en brazos de la niñera, inquietas, moviéndose nerviosas. La niñera intentaba calmarlas, pero cada intento era inútil. Una de ellas comenzó a llorar con fuerza, atrayendo la atención de todos en el comedor. El padre apretó la mandíbula. «Tráelas aquí», ordenó. La niñera obedeció, aunque en su rostro se dibujaba la incomodidad. Dejó a las pequeñas sobre la mesa, intentando calmarlas con caricias. Nada funcionaba. El hombre golpeó la mesa con el puño. «Basta», llama a la joven. La niñera palideció. «¿Ahora, señor?» Ella está limpiando los pisos. «Haz lo que digo». Un silencio incómodo cayó en la sala. Minutos después, la muchacha entró, con las manos húmedas y el rostro sonrojado por la vergüenza. Todos los criados giraron para mirarla. Ella bajó los ojos, incómoda. «Acércate», ordenó el padre. Ella dio unos pasos y, con timidez, tarareó la melodía. El efecto fue inmediato. Las gemelas dejaron de llorar y comenzaron a balbucear suavemente. El contraste fue tan evidente que incluso los sirvientes, acostumbrados a la rigidez de la mansión, quedaron boquiabiertos. El padre respiró hondo, cerrando los ojos un instante. Era la confirmación que necesitaba. Esa joven tenía algo que nadie más podía ofrecer a sus hijas. La niñera, por dentro, ardía. Sentía que su lugar estaba siendo arrebatado poco a poco. En su interior se gestaba una idea oscura. No podía permitir que esa muchacha ganara importancia. Esa noche, la niñera fue a buscarla en secreto. La encontró sola en el patio trasero, lavando ropa en una pila de piedra. La luna iluminaba su rostro cansado. «Escucha bien», dijo con voz baja pero cortante. «No sé qué truco estás usando con las niñas, pero voy a descubrirlo. Y cuando lo haga, te aseguro que no volverás a pisar esta mansión». La joven levantó la vista, con las manos aún hundidas en el agua fría. Por primera vez se atrevió a responder. «No es ningún truco. Yo no busco nada.
Solo quiero ayudarlas. La niñera sonrió con desprecio. ¿Ayudarlas? No seas ingenua. Aquí nadie ayuda por bondad. Todos quieren algo. Y tarde o temprano mostrarás lo que realmente buscas. La muchacha bajó la mirada. Pero en su interior algo se encendía. Una mezcla de miedo y coraje. No había planeado nada. No buscaba nada. Sin embargo, sabía que lo que estaban haciendo en esa casa era algo que ni ella misma podía controlar. Y mientras el viento nocturno agitaba las ramas de los árboles del jardín, la sombra de la niñera se alejaba lentamente, llevando consigo un pensamiento venenoso. Si tengo que destruirla para salvar mi lugar, lo haré. La mansión amaneció envuelta en un aire pesado, como si las paredes mismas hubieran escuchado las palabras envenenadas que la niñera había lanzado la noche anterior. Nadie lo sabía aún, pero una tormenta silenciosa estaba comenzando a formarse. Las gemelas dormían cada vez mejor gracias a la joven, y eso significaba que su presencia en la casa se hacía indispensable. Pero también significaba que las miradas se clavaban en ella con más fuerza, algunas de admiración, otras de desconfianza, y una en particular llena de odio. El padre, desde la cabecera del comedor, observaba en silencio. Su porte seguía siendo imponente, el de un hombre acostumbrado a dominar reuniones y a tomar decisiones que movían fortunas, pero dentro de él había un temblor. Se daba cuenta de que sus hijas buscaban con los ojitos a la joven. Cuando ella entraba en la habitación, aunque fuera en silencio, las bebés dejaban de agitarse, y ese detalle lo inquietaba profundamente. No porque desconfiara de ella, sino porque le dolía. Era como si las niñas reconocieran en esa mujer un consuelo que él, su propio padre, no era capaz de darles. Mientras tanto, la niñera tramaba. Pasaba horas enteras hablando con los otros empleados, alimentando dudas. No es normal, decía con la voz cargada de veneno. Es como si tuviera algún poder sobre las niñas. ¿Y si las está manipulando para que dependan solo de ella? ¿Y si quiere reemplazarme? Los murmullos crecían. La mayoría no quería enfrentarse directamente al patrón, pero poco a poco, la sombra de la sospecha se extendía sobre la joven. Esa tarde, el padre la llamó de nuevo a su despacho. La muchacha entró con el rostro cansado, las manos aún húmedas por haber fregado pisos. Él la miró en silencio unos segundos antes de hablar. «No entiendo lo que haces con mis hijas», dijo con voz grave. «No sé si es suerte, casualidad o algo más. Pero necesito que me digas la verdad». Ella tragó saliva. «Señor, no hay nada extraño. Solo canto lo que mi madre me cantaba a mí. No sé por qué las calma, pero lo hace». El hombre apretó la mandíbula. Caminó hacia la ventana y miró los jardines. Cuando su madre vivía, las niñas dormían en sus brazos con una sola canción. Era como magia. Desde que ella se fue, nada ha vuelto a ser igual. La muchacha bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas al imaginar la escena. Comprendía que lo que las gemelas buscaban no era la canción en sí, sino el reflejo de una ternura perdida. «Seguirás haciéndolo», concluyó él, girándose hacia ella. «No importa lo que digan los demás. Mientras funcione, lo harás». Ella asintió, aunque por dentro temblaba. Sabía que cada vez que entraba en la habitación con las gemelas, la niñera la observaba con odio, como si cada nota que entonaba fuera un golpe directo a su orgullo. Y esa misma noche, los celos de la niñera se transformaron en acción. Esperó hasta que todos se retiraron, y cuando la joven terminó de cantar a las bebés, la interceptó en el pasillo. «No te confundas», susurró, con una sonrisa cruel. «No eres nadie. Puedes engañarlos por un tiempo, pero tarde o temprano mostrarás tu verdadera cara. Y cuando eso pase, me aseguraré de que salgas por esa puerta para no volver nunca». La joven apretó los labios, pero no respondió. Se marchó rápido, sintiendo que el corazón le golpeaba con fuerza. Se encerró en su cuarto y, por primera vez desde que había llegado, rompió en llanto. Sabía que la estaban vigilando, que la odiaban, pero lo que más le dolía era la idea de que tal vez, en cualquier momento, la acusarían de algo que no había hecho. Mientras tanto, en el estudio, el padre revisaba viejas fotografías. En una de ellas estaba su esposa, sonriente, sosteniendo a las gemelas recién nacidas en brazos. Sus ojos brillaban con amor. El hombre apretó la foto con tanta fuerza que temió romperla. Susurró en voz baja, con un tono quebrado, «porque ellas la buscan en otra y no en mí». En ese mismo instante, en la habitación de las bebés, un detalle pasó desapercibido. Las niñas, aún medio dormidas,
Murmuraban sonidos que parecían intentar imitar la melodía que habían escuchado. Y esa melodía, nacida de una infancia pobre y dolorosa, se estaba convirtiendo en el único puente entre dos mundos que nunca debieron cruzarse. La niñera, desde la penumbra del pasillo, lo vio todo, y en su interior tomó una decisión. Si la joven pobre había traído calma a la mansión, ella traería tormenta. La tensión dentro de la mansión había alcanzado un punto insoportable. Cada día que pasaba, la joven se volvía más necesaria, y cada día que pasaba, la niñera se hundía más en su propia furia. El patrón la llamaba con más frecuencia, incluso en horas insólitas. Si las gemelas lloraban en plena madrugada, no buscaba a la niñera, sino a la muchacha que limpiaba los suelos. Y cada vez que ella entonaba esa melodía suave, los llantos se apagaban como si alguien hubiera cerrado una puerta al tormento. La niñera no soportaba más. Sabía que si no hacía algo pronto, quedaría relegada, desplazada por alguien que, a sus ojos, no merecía nada. Fue entonces cuando tramó su primer plan. Tenía que convertir aquella aparente virtud de la joven en una sospecha, en una amenaza. Si lograba que el patrón creyera que lo que hacía era peligroso para las niñas, podría expulsarla de inmediato. Esperó el momento perfecto. Una tarde, cuando el padre había salido a atender asuntos en la ciudad, la niñera tomó a las gemelas y fingió que se agitaban más de lo normal. Caminó por los pasillos con ellas en brazos, exagerando los sollozos, hasta llegar al cuarto donde la joven fregaba el suelo. «Ven aquí», ordenó con tono autoritario, como si de repente tuviera derechos sobre ella. «Haz tu canto». La muchacha la miró confundida, pero obedeció. Se acercó, tarareó la melodía, y, como siempre, las bebés comenzaron a calmarse. Fue entonces cuando la niñera puso en marcha su trampa. Fingió un escalofrío, como si algo sobrenatural la hubiera tocado, y exclamó en voz alta para que todos los criados que rondaban pudieran escuchar. «¡Santo Dios! ¿Qué es esto? Esto no es normal. Miren sus ojos, parecen hipnotizadas». Varios sirvientes se acercaron, alarmados. Observaron a las bebés que, efectivamente, miraban a la joven con una calma extraña, como si la reconocieran más allá de la lógica. Para los presentes, aquello no era magia ni ternura, era inquietante. «Está embrujándolas», susurró uno de los cocineros, persignándose con miedo. «Yo lo sabía», agregó la niñera, con fingida indignación. «Esta mujer no es lo que parece. ¿Quién sabe qué hace con ellas cuando nadie mira?» La joven retrocedió un paso, con el rostro encendido. «No, no es así. Yo no hago nada malo. Solo canto, solo canto». Pero sus palabras parecían perder fuerza entre las murmuraciones. El rumor ya estaba sembrado. La idea de que esa muchacha traía consigo algo extraño, quizá peligroso. Cuando el padre regresó esa noche, lo recibió un ambiente cargado de tensión. Uno de los empleados, nervioso, se acercó a él en privado. «Señor, debería tener cuidado. Algunos dicen que esa joven hace cosas raras con las niñas, que las controla con su voz». El hombre frunció el ceño, furioso. «¿Qué estupidez es esa?» «No lo sé, señor, pero todos lo vimos». Las bebés la miraban como si estuvieran hechizadas. Y la niñera asegura que es algo poco natural. El padre no respondió de inmediato. Subió a la habitación, abrió la puerta y encontró a la joven sentada en una esquina, con las manos entrelazadas y los ojos rojos de tanto llorar. Las gemelas dormían tranquilas en la cuna. «Dime la verdad», exigió con voz seca. «¿Qué les haces?» Ella levantó la cabeza de golpe, horrorizada. «Nada, señor. Solo canto. Es lo único que sé hacer». «Entonces, ¿por qué dicen que las embrujas?», la interrumpió él, con una dureza que helaba. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Porque no me quieren aquí. Porque soy pobre. Porque soy fácil de señalar. Pero juro que nunca les haría daño». El padre la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Su mirada era como un cuchillo, pero en su interior luchaba contra algo que no se atrevía a aceptar. Sabía que no había maldad en ella. Lo había visto con sus propios ojos. Había escuchado su voz temblorosa, cargada de una ternura que nadie más había mostrado desde la muerte de su esposa. Se giró bruscamente hacia la niñera, que había entrado tras él. «Basta de rumores. Si vuelvo a escuchar que alguien en esta casa difunde esas tonterías, lo echaré sin pensarlo». La niñera fingió indignación, pero en su interior ardía aún más. El patrón había elegido protegerla,
aunque fuera en silencio. Y eso solo confirmaba lo que más temía. La pobre estaba ganando terreno en un lugar donde ella siempre había reinado. Esa noche, mientras todos dormían, la niñera se quedó despierta en su cuarto, mirando el techo con los ojos encendidos de rabia. Ya no bastaba con difamarla. Tenía que ir más lejos. Si quería salvar su posición, debía destruirla completamente. Y en la oscuridad de la madrugada, un pensamiento venenoso tomó forma en su mente. Si no puedo sacarla con palabras, la sacaré con hechos. Haré que todos crean que es peligrosa. Haré que parezca culpable de algo que no hizo. En la cuna, las gemelas dormían tranquilas, ajenas a la tormenta que estaba a punto de caer sobre la única persona que había logrado darles paz. La mansión parecía en calma, pero bajo esa fachada lujosa los hilos de la intriga se tensaban cada vez más. La joven, cada noche, seguía siendo llamada al cuarto de las gemelas. Su voz era la única que conseguía apaciguar los gritos desgarradores de las pequeñas. Cada vez que cantaba, el padre se mantenía cerca, inmóvil, observando con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si no quisiera reconocer en voz alta lo que sus ojos ya confirmaban. Esa muchacha pobre era la única que lograba lo imposible. Pero en las sombras, la niñera preparaba su venganza. Había comprendido que difundir rumores no era suficiente. El patrón había cerrado los oídos a las habladurías. Si quería deshacerse de la joven, debía ponerla contra la pared con pruebas, aunque fueran inventadas. Una tarde, cuando la casa estaba más silenciosa de lo habitual, la niñera aprovechó. Entró en la habitación de las gemelas mientras dormían y desordenó la cuna. Volcó una botella de leche, dejó el colchón húmedo, y esparció algunos objetos como si hubieran caído en medio de un descuido. Luego esperó. Cuando la joven entró más tarde, llamada por el llanto repentino de una de las bebés, la niñera apareció detrás de ella, con los ojos encendidos. «¿Qué has hecho?», exclamó en voz alta, lo suficientemente fuerte para que los criados cercanos escucharan. «Mira cómo has dejado a las niñas. En un charco de leche, con la cuna hecha un desastre». La muchacha se giró, confundida. «No, yo acabo de llegar. Yo no hice esto». Pero ya era tarde. Otros sirvientes se asomaban por la puerta. Vieron la escena y escucharon solo la acusación de la niñera, no la defensa tímida de la joven. «Señor», gritó la niñera, alzando la voz aún más. «Tiene que ver esto». El padre apareció de inmediato. Sus pasos firmes retumbaron en el pasillo hasta que entró en la habitación. Su mirada fue directamente hacia la cuna desordenada y húmeda, luego hacia la joven que estaba con el rostro encendido de vergüenza y miedo. «Explícame qué significa esto», dijo con voz grave, cada palabra cayendo como una sentencia. La joven sintió un nudo en la garganta. «Señor, no fui yo. Cuando llegué ya estaba así. Alguien lo hizo antes de que yo entrara». La niñera levantó las manos en un gesto teatral de indignación. «Mentira. Yo misma la vi aquí, descuidando a las niñas. ¿Qué clase de persona deja a dos bebés así?». Los murmullos entre los criados crecían. El padre avanzó unos pasos, su rostro endurecido por la furia y la duda. Se inclinó sobre la cuna, tocó el colchón húmedo y miró fijamente a la joven. «¿Tienes idea de lo grave que es esto?», preguntó con voz helada. «Son mis hijas. Si vuelvo a ver algo así, no tendrás un lugar ni en esta casa ni en ningún sitio». La muchacha bajó la cabeza. Sus lágrimas caían sobre sus manos entrelazadas, pero no se atrevió a replicar. ¿Cómo demostrar que era inocente, cuando la palabra de la niñera valía más que la suya? Esa noche se encerró en su cuarto. No cenó, no habló con nadie. Se sentó en el borde de la cama y lloró en silencio, abrazando sus rodillas. El miedo se apoderaba de ella. ¿Y si realmente la echaban? ¿A dónde iría? Afuera solo le esperaban la pobreza y el hambre. Y lo peor, sabía que las gemelas sufrirían sin su canción, pero nadie la escucharía. En el otro extremo de la mansión, el padre tampoco encontraba descanso. Caminaba de un lado a otro en su estudio, con el ceño fruncido y los pensamientos divididos. Recordaba el momento en que vio a sus hijas tranquilizarse al escuchar aquella voz temblorosa, pero también la imagen reciente de la cuna desordenada y la acusación de la niñera. Su orgullo le impedía confiar ciegamente en alguien que consideraba inferior. La niñera, satisfecha, observaba todo desde las sombras. Sonreía con amargura. «Un paso más y esa pobre terminará fuera», se dijo a sí misma. Pero en su interior había un odio tan profundo que ni siquiera ella imaginaba hasta dónde sería capaz de llegar. Pasaron las horas. El silencio reinaba en la mansión,
hasta que un llanto repentino atravesó las paredes como un cuchillo. Eran las gemelas otra vez, despertando en plena madrugada, con los gritos más fuertes que nunca. El padre, agotado, corrió hacia el cuarto. Intentó alzarlas en brazos. La niñera trató de mecerlas, pero nada funcionaba. El llanto era insoportable, como si las pequeñas se rebelaran contra todos. Entonces, en medio del caos, la joven apareció en la puerta. Su rostro estaba marcado por las lágrimas, pero en sus ojos había una decisión firme. Dio un paso adelante, pese a las miradas cargadas de odio y desconfianza, y comenzó a tararear. El llanto se quebró de inmediato. Los gritos se convirtieron en balbuceos, y en cuestión de segundos, las gemelas estaban tranquilas otra vez, hundiendo sus caritas en las mantas. El padre quedó inmóvil, con el corazón golpeando en su pecho. Miró a la niñera, que había palidecido, y luego a la joven, que temblaba con la voz rota pero seguía cantando. En ese instante comprendió que no podía negarlo más. Pobre o no, criada o no, esa mujer tenía algo que nadie más tenía. Algo que ni siquiera él, con todo su poder, era capaz de dar a sus hijas. Pero aceptar eso era como aceptar su propia derrota. Y mientras el silencio regresaba al cuarto, una certeza se grababa en el aire. La lucha dentro de esa mansión apenas estaba comenzando. El amanecer llegó con un aire extraño en la mansión. El sol bañaba los ventanales, pero la luz no lograba disipar la tensión que pesaba en cada rincón. La noche anterior había dejado una marca imposible de borrar. Todos habían visto que las gemelas solo encontraban calma en la voz de la joven. Nadie podía negarlo ya, ni siquiera el padre, que pasaba las manos por el rostro como si intentara apartar la realidad de encima. Esa mañana no bajó al comedor a desayunar. Permaneció en su estudio, con la puerta cerrada, rodeado de papeles que no lograba leer. La copa de whisky a medio vaciar descansaba sobre la mesa, ignorada. Sus pensamientos estaban en otro lugar. ¿Por qué ellas buscan en una extraña lo que no encuentran en mí? ¿Por qué mi voz no basta? El dolor de la viudez se mezclaba con una rabia silenciosa, sentirse desplazado, incluso por alguien tan insignificante en comparación con él. La niñera aprovechó esa grieta. Con pasos calculados, se acercó al despacho y golpeó suavemente la puerta. Cuando entró, inclinó la cabeza con respeto exagerado. «Señor, debo hablar con usted». El padre levantó la vista, cansado. «Habla». La mujer frunció el ceño, como si llevara días guardando un secreto. «No quiero preocuparlo, pero esa muchacha no es lo que parece. La vi tratando de manipular a las niñas, como si quisiera que dependieran solo de ella. Me temo que, si sigue así, podrían rechazar hasta su propia sangre». Las palabras cayeron como dagas. El padre no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró hondo y apretó los puños sobre la mesa. Parte de él quería rechazar esa idea de inmediato, pero otra parte, la más herida, la más orgullosa, temía que fuera verdad. Esa tarde decidió observar. No lo anunció, no lo pidió. Simplemente se mantuvo de pie en un rincón de la habitación mientras la joven se inclinaba sobre la cuna. Ella, sin saber que la mirada del patrón la atravesaba como un cuchillo, comenzó a tararear la melodía. Su voz era suave, quebrada, cargada de un cariño que no intentaba demostrar, que simplemente estaba ahí. Las gemelas se calmaron de inmediato. Una de ellas, con los ojitos húmedos, extendió la manita y atrapó un mechón del cabello de la joven, tirando de él con inocencia. La muchacha sonrió apenas, con ternura, y dejó que la pequeña jugara un momento mientras seguía cantando. El padre lo vio todo, y en su interior, la rabia y la gratitud chocaban como dos tormentas. Rabia porque sus hijas encontraban lo que él no podía darles. Gratitud porque alguien, aunque fuera una humilde criada, les devolvía la paz. Cuando la melodía terminó y las gemelas cayeron dormidas, la joven se levantó con cuidado. Al girarse, lo encontró allí, en las sombras del cuarto, observándola. Su corazón dio un vuelco. «Señor, yo», balbuceó, pero no supo qué decir. Él se acercó lentamente, hasta quedar frente a ella. La miró de arriba abajo, con dureza, como si intentara descifrarla. «No entiendo cómo lo haces. No sé qué tienes, pero mientras mis hijas duerman contigo, seguirás aquí». La joven bajó la cabeza, con los labios temblando. Sabía que esas palabras no eran un reconocimiento, sino una advertencia. Estaba atada a la mansión, a ese deber, aunque no lo hubiera elegido. Cuando salió del cuarto, la niñera la esperaba en el pasillo,
con una sonrisa helada. «Disfruta tu momento, querida», susurró con veneno. «Porque muy pronto se acabará». Esa misma noche, la niñera comenzó a escribir una carta. Con letra temblorosa pero calculada, relataba sospechas sobre la joven, que había intentado envenenar la leche, que dejaba las cunas en desorden, que se comportaba de manera extraña con las niñas. Sabía que esas palabras, aunque fueran mentira, podían hundir a cualquiera si llegaban a los oídos correctos. Guardó la carta en un sobre y la selló con firmeza. La dejaría en el escritorio del patrón antes del amanecer. Pero lo que la niñera no sabía era que, al otro lado de la puerta del pasillo, una de las criadas más jóvenes la había escuchado todo. Sus ojos brillaban de miedo. Y aunque dudaba en involucrarse, comprendía que un error, una mentira como esa, podría destruir a la única persona que parecía devolverle un poco de humanidad a esa casa. Mientras tanto, en su pequeño cuarto, la joven lloraba en silencio. Sus manos temblaban, no por miedo a ser despedida, sino por una certeza que crecía en su corazón. Estaba empezando a querer a esas gemelas como si fueran suyas. El amanecer traería consigo algo más que luz. Traería el primer golpe real de la traición. El amanecer llegó con un silencio engañoso. La mansión parecía tranquila, pero en realidad estaba a punto de estallar en un nuevo conflicto. El padre, con el rostro cansado y la mirada perdida, bajó al estudio como cada mañana. Se sentó en su escritorio de caoba, dispuesto a revisar papeles, cuando encontró un sobre cuidadosamente colocado sobre la superficie. El sello aún fresco indicaba que alguien lo había dejado allí durante la noche. Lo abrió con desconfianza. Dentro había una carta escrita con una letra firme pero femenina. Las palabras eran precisas, calculadas, llenas de veneno disfrazado de preocupación. «Señor, sé que es difícil aceptar lo que voy a decir, pero temo por el bienestar de sus hijas. La joven que ha estado cerca de ellas se comporta de manera extraña. La he visto manipular la leche, dejar la cuna en desorden y usar su voz como si hipnotizara a las niñas. No me atrevo a decirlo en público por miedo a represalias, pero si sigue a su lado, temo que las gemelas sufran consecuencias terribles. Lo digo por el bien de las pequeñas». El hombre apretó la carta entre los dedos, con la mandíbula dura. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro del despacho. Parte de él quería destrozar ese papel, tirarlo al fuego de la chimenea y olvidarlo. Pero otra parte, más oscura, más herida, no podía dejar de dudar. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si, en lugar de ayudarlas, esa mujer estuviera jugando con lo único que le quedaba en la vida? Mientras tanto, en la planta baja, la joven fregaba los pisos como siempre. Sus manos estaban enrojecidas por el agua helada, pero su mente estaba lejos. Recordaba los ojitos de las gemelas siguiéndola cada vez que entraba en la habitación, y cómo sus manitas buscaban su cabello o su ropa como si la reconocieran. Eso la conmovía profundamente, pero también la llenaba de miedo. Temía encariñarse demasiado, porque sabía que en esa mansión ella no era más que una sombra pasajera. El padre apareció de repente, entrando al salón con pasos duros. Todos los criados se apartaron en silencio. Se dirigió directo hacia la joven. «Ven conmigo», ordenó, sin dar explicaciones. Ella lo siguió hasta el despacho. La puerta se cerró detrás de ellos, con un golpe seco. Él se quedó de pie, sosteniendo la carta en una mano. «¿Reconoces esta letra?», preguntó, mostrándole el papel. La joven negó con la cabeza, confundida. «Aquí dice que manipulas la leche de mis hijas, que las embrujas con tu voz, que eres peligrosa. ¿Qué tienes que decir?». Las palabras la atravesaron como cuchillas. Se llevó las manos al pecho, con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, no, nunca haría algo así. Jamás tocaría a sus hijas para hacerles daño. Solo canto, solo eso». «Entonces, ¿por qué hay quienes aseguran lo contrario?». Su voz era grave, cargada de rabia contenida. «No puedo arriesgarme. Si algo les pasara a mis hijas, nunca me lo perdonaría». Ella cayó de rodillas, suplicante. «Por favor, créame. No sé quién escribió eso, pero juro por mi vida que no es verdad». El padre la miraba desde arriba, con el rostro endurecido. Su orgullo y su dolor se mezclaban en un torbellino. Quería creerle, pero la sombra de la duda lo envenenaba. Fue entonces cuando se escuchó un llanto. Las gemelas, en el piso de arriba, habían despertado de golpe. Su llanto era tan fuerte que parecía atravesar las paredes. El hombre apretó los dientes y, sin decir nada más, salió del despacho rumbo al cuarto.
La joven permaneció allí, arrodillada en el suelo, con las lágrimas corriendo por su rostro. Se levantó tambaleante y lo siguió a distancia. Al llegar a la habitación, vio a la niñera intentando calmar a las niñas sin éxito. El padre, desesperado, tomó en brazos a una de ellas, pero el llanto no cesaba. Entonces, las miradas de las pequeñas se dirigieron a la puerta. La joven estaba allí, con el rostro manchado de lágrimas. «Ven», dijo él, casi sin pensarlo. Ella se acercó con pasos temblorosos. Tarareó la melodía. Y una vez más, el milagro sucedió. El llanto se transformó en un murmullo suave. Los ojitos se cerraron lentamente. La calma volvió al cuarto. El padre apretó la carta en el puño, como si quisiera destruirla. Pero en su interior la batalla continuaba. Había visto la paz regresar con sus propios ojos, pero también había leído las palabras que lo advertían de un peligro. La niñera, en la esquina, fingía sorpresa, pero en su interior hervía de odio. Su plan no había sido suficiente. El patrón dudaba. Sí, pero la pobre seguía allí, ganando terreno con cada nota que salía de sus labios. Esa noche, mientras todos dormían, la niñera juró en silencio que no se detendría. Si las mentiras no bastaban, encontraría otra forma. Algo más fuerte. Algo definitivo. Y en el silencio de la madrugada, el destino de la joven pendía de un hilo invisible, tejido por la envidia y la desconfianza. La noche volvió a caer sobre la mansión, pesada como una sombra que nadie podía apartar. La joven, con el corazón desgarrado por la carta anónima y las miradas de sospecha, intentaba cumplir con su trabajo como siempre, fregando pisos y lavando ropa, aunque las manos le sangraban del agua fría. Pero dentro de sí, la angustia crecía. Cada gesto, cada palabra, cada paso era observado con desconfianza. El peso de la injusticia era tan grande que apenas podía respirar. En la otra ala de la mansión, la niñera urdía su plan definitivo. No bastaba con rumores ni con cartas. Sabía que el patrón todavía vacilaba, que su silencio no era una condena, sino una batalla interna. Si quería que expulsaran a la joven, tenía que ir más lejos. Debía crear un hecho, una prueba irrefutable, aunque para ello tuviera que poner a las gemelas en peligro. Esperó hasta la madrugada, cuando todos dormían, excepto ella. Se levantó sigilosamente, tomó una de las botellas de leche que la cocinera había preparado y la volcó en el suelo del cuarto de las niñas. Luego dejó caer la botella rota cerca de la cuna y empapó la manta de una de las bebés, fingiendo que había sido un descuido. Las gemelas, molestas por la humedad, comenzaron a agitarse y a llorar. La niñera sonrió con crueldad. Cuando entre, la culparé. Nadie dudará de mí. Todos creerán que fue su descuido. Corrió entonces por los pasillos hasta el cuarto de servicio. Golpeó la puerta con violencia. «Ven rápido». Las niñas. La joven saltó de la cama, asustada, y corrió tras ella hasta la habitación. El espectáculo que la esperaba la dejó helada. La cuna desordenada, el suelo húmedo de leche, la manta empapada y las gemelas llorando desconsoladas. «¿Lo ves?», gritó la niñera, señalándola con el dedo acusador. «Siempre supe que eras un peligro. Dejaste a las niñas en este estado». La joven abrió los ojos con horror. «No, yo no hice esto, lo juro. Acabo de llegar». Pero en ese instante, el padre apareció en la puerta, atraído por los gritos. La escena frente a él era devastadora. Las bebés mojadas y llorando, la cuna revuelta, el suelo manchado. Y en medio de todo, la joven temblando con el rostro lleno de lágrimas, mientras la niñera la acusaba sin piedad. «Señor, no podemos permitir esto», clamó la niñera, fingiendo indignación. «Esta mujer es peligrosa. No se conforma con cantar. Ahora descuida a sus hijas, las pone en riesgo. Échela antes de que sea demasiado tarde». La joven cayó de rodillas, sollozando. «Por favor, créame. Yo jamás haría algo así. Yo las quiero». El padre cerró los ojos un instante, atormentado. Su corazón estaba desgarrado entre lo que veía y lo que sabía en lo profundo. Había visto a sus hijas tranquilizarse con ella. Había sentido la paz regresar a esa casa gracias a su voz. Pero también veía la evidencia ante sus ojos, la cuna desordenada, la leche derramada. Todo apuntaba a que la niñera tenía razón. Se inclinó, tomó a una de las bebés en brazos y la envolvió en otra manta. Su mandíbula se tensó mientras hablaba con voz fría. «Si esto vuelve a ocurrir, no tendrás un lugar aquí ni en ningún sitio». La joven lo miró con desesperación.
Señor, por favor. Pero él ya no la escuchaba. Caminó hacia la ventana con su hija en brazos, mientras la niñera, triunfante, se acercaba a la cuna para calmar a la otra pequeña. Sus labios apenas se curvaron en una sonrisa satisfecha. Un paso más y estará fuera de mi camino para siempre. Esa noche, la joven regresó a su cuarto destruida. Se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Sus lágrimas empaparon la almohada. Se sentía atrapada, condenada por algo que no había hecho. Y sin embargo, en medio de la desesperación, se juró a sí misma algo en silencio. No voy a rendirme. No voy a dejar que me culpen por lo que no hice. Si tengo que luchar por ellas, lo haré, aunque me cueste todo. Al otro lado de la mansión, el padre miraba a sus hijas dormir, ya tranquilas. Y mientras acariciaba suavemente la frente de una de ellas, murmuró con amargura: si estuvieras aquí, amor mío, sabrías qué hacer. Yo ya no sé en quién confiar. El destino estaba echado. La niñera había dado un paso peligroso, y la joven, marcada por la injusticia, había despertado una fuerza en su interior que ni ella misma conocía. La tormenta estaba a punto de estallar. La tormenta final llegó sin aviso. Los días posteriores al incidente de la leche fueron un infierno silencioso para la joven. Los pasillos de la mansión parecían cerrarse sobre ella como barrotes invisibles. Cada mirada de los sirvientes era un cuchillo. Unos la observaban con compasión, otros con desconfianza, pero todos sabían lo mismo. Estaba a un paso de ser expulsada. La niñera, mientras tanto, caminaba por la casa con aires de victoria, convencida de que su plan había surtido efecto. Pero había algo que ni ella sospechaba. No todos creían en sus mentiras. Aquella criada joven que la había visto entrar en la habitación antes del desastre guardaba silencio, aterrada por las represalias, pero su conciencia la consumía cada día más. Veía a la pobre joven trabajando con las manos heridas, llorando en silencio, y la culpa la carcomía. El padre estaba atrapado en su propia guerra interna. No confiaba del todo en las acusaciones, pero tampoco podía ignorar las supuestas pruebas. Sus noches se volvían insoportables. Caminaba por el estudio con la fotografía de su esposa en la mano, hablando solo, pidiendo un consejo que nunca llegaba. Las gemelas lloraban de nuevo con más fuerza cada noche, como si sintieran la tensión que asfixiaba la mansión. Hasta que, una madrugada, ocurrió algo inesperado. El padre se despertó con los gritos desesperados de sus hijas. Corrió al cuarto y las encontró agitadas, con los rostros rojos y lágrimas constantes. La niñera intentaba calmarlas, pero era inútil. La joven, desde su pequeño cuarto, también oyó el llanto y corrió descalza por el pasillo. Al llegar, dudó en la puerta. Sabía que estaba a punto de ser acusada de nuevo, pero no pudo quedarse de brazos cruzados. Dio un paso adelante y comenzó a tararear. Su voz temblaba, pero las notas llenaron la habitación como un manto invisible. Las gemelas, casi de inmediato, dejaron de agitarse. Sus pequeños cuerpecitos se relajaron y sus manitas se aferraron a las sábanas con calma. El silencio se extendió, milagroso, sagrado. El padre la observaba, con el corazón golpeando en el pecho. Y fue entonces cuando ocurrió la revelación que lo cambiaría todo. Una de las bebés, medio dormida, balbuceó un sonido apenas audible. No era un llanto, no era un quejido. Era un intento torpe de imitar la melodía que había escuchado tantas veces. El hombre sintió que las rodillas le temblaban. Miró a la joven, que tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras seguía cantando. En ese instante comprendió lo que había negado por tanto tiempo. Sus hijas no estaban embrujadas, no estaban manipuladas. Estaban reconociendo en esa mujer un eco de la madre que habían perdido. La niñera, al ver la expresión del patrón, entró en pánico. «No se deje engañar», gritó con desesperación. «Es un truco, señor. Ella quiere quedarse con su confianza». Pero su voz sonaba hueca, carente de fuerza. Fue entonces cuando la criada más joven, temblando de miedo, entró corriendo en la habitación. Se arrodilló frente al padre y dijo con voz quebrada: «Señor, yo lo vi. Fue la señorita niñera quien derramó la leche esa noche. Ella preparó la trampa para culpar a la otra. Yo lo vi, y callé por miedo, pero no puedo seguir guardando silencio». Un silencio brutal cayó sobre la habitación. El padre giró lentamente la cabeza hacia la niñera, que palideció al instante. Su máscara de autoridad se resquebrajó. Balbuceó, buscó una excusa, pero no encontró palabras. El hombre se acercó a ella con pasos firmes. «¿Te atreviste?»
¿A poner en riesgo la seguridad de mis hijas? Preguntó con un tono tan frío que helaba la sangre. La niñera retrocedió, temblando. Señor, yo solo. Fuera de mi casa. Rugió él, con una furia contenida que estalló como un trueno. No quiero volver a verte cerca de mis hijas. Los guardias de la mansión aparecieron de inmediato. La niñera intentó resistirse, suplicó, gritó, pero fue arrastrada hacia la salida. Su voz se perdió en la distancia, convertida en un eco inútil. La joven permanecía inmóvil, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. El padre se volvió hacia ella, y por primera vez en semanas, su mirada no era dura ni desconfiada. Era una mirada cansada, rota, pero llena de gratitud. Se acercó lentamente. Perdóname, dijo con voz baja, casi inaudible. Dudé de ti. Te culpé sin razón. Y aún así, nunca dejaste de cantarles. Ella bajó los ojos, incapaz de responder. Solo susurró. No lo hice por mí, señor. Lo hice por ellas. Las gemelas, tranquilas en la cuna, respiraban profundamente. En sus pequeños rostros había una paz que la casa no había visto desde la muerte de su madre. El padre las observó, y sus ojos se humedecieron. Luego miró a la joven otra vez. Te quedas, dijo con firmeza. Y no porque mis hijas lo necesiten, sino porque yo también lo necesito. El silencio que siguió fue profundo, pero distinto al silencio que había reinado en la mansión durante tanto tiempo. Era un silencio lleno de alivio, de reconciliación, de un comienzo nuevo. La joven, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que aquel lugar ya no era solo una prisión de humillaciones. Era también el sitio donde había encontrado algo inesperado, un lazo, una razón para quedarse. Y aunque las sombras de la pérdida aún habitaban la casa, esa noche, por primera vez en meses, la mansión se llenó de un sonido distinto al llanto o al silencio. Un sonido suave, cálido, lleno de esperanza, el murmullo tranquilo de dos bebés durmiendo en paz. A veces, Dios coloca a las personas correctas en el lugar más inesperado. No siempre son los más fuertes ni los más ricos quienes llevan la verdadera paz, sino los humildes, aquellos que con un gesto sencillo logran sanar lo que parecía imposible. En esta mansión, marcada por la soledad y el llanto, fue la voz de una joven pobre la que devolvió la calma y la esperanza. Porque el amor y la fe siempre encuentran un camino, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo a este canal para seguir escuchando relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que nunca estamos solos. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad del mundo nos estás viendo en este momento?